cómo va la calificación y la evaluación y los temas que vamos a ver, ¿ya? Listo. Tenemos aquí la parte importante que es la que vamos a revisar, que es acerca de la evaluación y los temas. Este módulo es de 8 semanas, me parece que nos vamos a demorar 9 porque la primera semana de marzo es feriado de medio semestre. Entonces, en realidad serían 9 semanas cuando terminamos el módulo. Tenemos 1 hora conmigo semanal, lo que hace que tengamos que ser súper efectivos en la materia para alcanzar a ver todo lo que tenemos que alcanzar a ver, porque básicamente la parte nutricional forma un punto súper importante en este módulo de digestivo. Vamos a tratar de enfocar no mucho hacia la parte nutricional, sino hacia la parte médica, que deben saber en realidad en la parte médica. Eh, la parte nutricional importante dentro de la terapia médica y nos vamos a guiar por la dietoterapia de Krauss. Los capítulos que necesitan ir revisando es el capítulo 27, 28 y 29. Me imagino que todos tienen dietoterapia de Krauss porque ya lo utilizamos en bases de nutrición, ¿cómo se llama? Otros capítulos, pero ya los utilizamos previamente, entonces me imagino que ya los tienen. Básicamente, 20% de la nota que es participación y asistencia ya lo tienen. Esos son 20% que ya lo tienen. A mí sí me interesa que estén en clases, que tengan prendida la cámara, que participen. Si por alguna circunstancia no lo pueden hacer, las clases sí van a quedar grabadas. Por favor, simplemente me avisan o se justifican para yo no bajar puntos de ese 20%. Luego tenemos un trabajo que vamos a hacer un trabajo en clase acerca de alimentación hipograsa. En este módulo es en el único módulo que vamos a ver alimentación hipograsa. Hay mucha creencia que la grasa es mala, 100% seguro que no. Hay mucha creencia que dicen, para bajar de peso no comas grasa o compra leche descremada o para diabetes baja la grasa o para colesterol baja la grasa. En realidad, para ninguna de las patologías que les acabo de mencionar, la alimentación hipograsa se recomienda. Más bien para los únicos pacientes que se recomienda alimentación hipograsa es para pacientes que no puedan digerir, absorber o metabolizar la grasa. Entonces, es decir, alteraciones de vesícula, de páncreas, hígado, sistema linfático, básicamente son los únicos pacientes que necesitarían alimentación hipograsa, que eso ya lo vamos a ver y vamos a hacer un caso acerca de esto cuando veamos ya la parte de, de páncreas y de vesícula. Primero vamos a empezar con sistema digestivo alto, intestinal, y luego iremos a vesícula, páncreas e hígado. Entonces, más o menos el caso lo haremos, yo calculo que la semana 7 ya. Y luego tenemos la evaluación final, que es una evaluación acumulativa, más o menos durará unos 10 a 15 minutos, es opción múltiple y verdadero y falso. Entonces, en el de 2L, entonces es cortito, no es largo, más o menos yo sacaría una pregunta de cada tema. A mí, yo no tomo cosas específicas, no les voy a tomar ingestas diarias recomendadas, gramos de proteína por kilo de peso. Eso en realidad, en el único módulo que tomo, eso es en renal, porque en renal es importante saber cuánta proteína, cuánto sodio, cuánto potasio puedes dar según la tasa de filtrado de los riñones. Entonces, es en el único módulo en realidad que sí me voy a enfocar a tomar datos específicos. En este módulo no, pero sí me interesan, obviamente, el paciente post-colecistectomía, qué tipo de alimentación necesita. ¿Me explico? Cosas que ustedes como médicos sí tienen que saber qué prescribir al paciente, porque es elemental que sepa. Entonces, para que más o menos tengan una idea de cómo van a hacer las preguntas, ¿ya? No quiero que se centren en datos muy específicos, pero sí me interesa que sepan la generalidad, ¿ya? ¿Qué más les iba a mencionar? Básicamente estos son los temas, ¿no es cierto? Tenemos nutrición en patologías hoy vamos a empezar boca, disfagia, esófago.
Luego iremos de estómago a intestino. Intestino es medio larguito, sí creo que nos demoremos unas 2 clases entre intestino y colon. Luego empezaremos, dependiendo de cómo estén en su ABP, puede ser con hígado o con vesícula o con páncreas. Normalmente a veces esos, dependiendo de con qué profesor principal estén, a veces tienden a cambiar el orden. ¿Ya? Entonces diríamos según vaya su ABP para ir de la mano con la materia del ABP. ¿Ya? Preguntas acerca del sílabus, por si acaso, antes de empezar. Igual está en el de 2L por si lo necesitan, necesitan echar una ojeadita más, ¿ya? Les voy a pasar la presentación que vamos a empezar a ver hoy. Listo. ¿Preguntas? ¿Algo antes de empezar? ¿No? Vamos a empezar con desórdenes del esófago. Vamos a ir viendo, como les había mencionado, de más grave a menos grave. Esto, lo que vamos a empezar viendo, es muy parecido. Esófago, estómago, va mucho de la mano. Y luego sí empezaríamos viendo intestino, ¿ya? Voy a poner a grabar ahorita. Entonces, vamos a empezar viendo alteración en mecanismos de deglución y masticación. En masticación y deglución, las cosas son un poquito más, se giran en torno a lo mecánico, en la parte nutricional. Obviamente, si el paciente no tiene dentadura, vamos a tener que empezar a hacer tipos de cambios de alimentación en la estructura de los alimentos. Pueden necesitar licuados, desmenuzados, textura de pudín, básicamente esto. Muchas veces el problema en estos casos es que el paciente cuando come líquido se empieza a desnutrir, entonces necesita fortificación de proteína en la sopa o de micronutrientes, un multivitamínico que hay que estar pendientes y estar evaluando. En el tema de deglución vamos a ver 2 tipos de disfagia, ¿no es cierto? Alteración de disfagia, un tipo de disfagia obstructiva y el otro tipo es una disfagia motora. La disfagia obstructiva es más problemática el consumo de sólidos. La disfagia obstructiva puede ser por alguna masa, puede ser por estrechamiento, por estenosis y puede empezar a dificultar, ¿no es cierto?, el paso de los alimentos hacia el estómago. En la disfagia obstructiva, la recomendación es, dependiendo de la gravedad de la disfagia, que se vaya alterando la consistencia de los alimentos, puede ser a licuados, puede ser papillas y purés, o puede ser ya totalmente líquida, ¿ya? Dependiendo de la gravedad. Entonces, dependiendo de qué tan grave. Puede ser que la obstrucción es tan grave que ya no me pasa ni líquido, y en ese caso se tiene que colocar una sonda, una ostomía, ¿no es cierto? Una gastrostomía. Entonces, dependiendo de la gravedad, yo puedo ir necesitando, puedo ir alterando la consistencia de los alimentos. Que un alimento sea líquido no quiere decir que yo tengo que poner en riesgo la parte nutricional del paciente. Igual la sopa que puede consumir tiene que ir licuado un pedazo de pollo, espinaca y avena. Es decir, siempre le tienen que decir al paciente que tiene que enfocar en poner todos los grupos alimenticios en el licuado que vaya a consumir la persona para evitar que el paciente empiece a tener deficiencias nutricionales. Y por el otro tenemos la alteración o la disfagia motora, que es cuando los movimientos deglutorios no están sincronizados o se han ido perdiendo. Y aquí el riesgo principal es la aspiración. ¿No es cierto? Que el paciente empiece a neumoaspirar y empiece a tener complicaciones inclusive respiratorias porque hay alimento en vías aéreas. Entonces, la complicación principal en la disfagia motora va a ser los líquidos, es decir, estos pacientes toleran muchísimo mejor los sólidos. La deglución, como ustedes ya deben haber visto, es un proceso
que necesita de mucha sincronización y es un proceso el cual en una persona totalmente sana, que su sistema digestivo funcione totalmente bien, la deglución debería poder funcionar inclusive en contra de la gravedad. ¿A qué me refiero en contra de la gravedad? Que una persona debería poder deglutir parado de cabeza. ¿Ya? Es decir, no debería haber una alteración o no deberíamos necesitar de la gravedad para la deglución. Pero en personas con alteración motora la necesitamos, en personas con acalasia la necesitamos, en personas con reflujo la necesitamos. ¿Ya? Entonces hay varios problemas de esófago en los que sí vamos a necesitar la gravedad como un punto de ayuda en la terapia. En este caso, en deglución o disfagia motora, los sólidos se toleran mejor, pero las personas necesitan consumir líquidos. Entonces, se recomienda que en realidad los líquidos vayan integrados a los sólidos. Alimentos, por ejemplo, una avena en la que le dejas remojar a la avena con un líquido y la avena chupe todo ese líquido. El arroz, ¿no es cierto? Tú pones a cocinar arroz y el arroz absorbe todo el líquido. Vegetales o frutas ricas en líquido. Cuando se hace una sopa, tratar de que sea muy viscosa o espesa para que no cause estos problemas. Esto cuando hay un problema de disfagia motora. Cuando tenemos el caso contrario, que es el reflujo, estamos queriendo hacer en cambio totalmente lo contrario. Entonces ya vamos a ver ese tema en reflujo, pero en disfagia motora los sólidos son totalmente mejor tolerados. Inclusive la disfagia, poniéndoles un ejemplo ahorita también de la disfagia obstructiva, cuando hay estrechamiento, hay personas que naturalmente tienen más luz en el esófago que otras personas. Las personas con más luz en el esófago tienen menor nivel de riesgo a presentar como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, como obstrucciones por alimentación. Porque yo he visto mucho que en pacientes hay personas que no tienen ninguna patología, pero que tienen cierto tipo de disfagia obstructiva, es decir, cuando comen alimentos sólidos, bocados muy grandes, sin masticar bien. Yo tengo una paciente que me decía siempre, o sea, no puedo comer la pechuga de pollo sin salsa o sea, siempre me atoro, me falta el aire. Se puede ver inclusive en condiciones fisiológicas que hay personas que no tienen buena luz del esófago o no mastican bien, no producen, también pasa en enfermedades en las que no producen buena cantidad de saliva, como esclerodermia, cuando hay serostomía, que no pueden humedecer bien el alimento y les causa esta sensación de ahogo porque el alimento se les queda en medio camino. ¿Ya? Entonces, a veces también no solo puede ser por obstrucción, sino también puede ser porque hay menos luz y el paciente tiene serostomía o no produce buena cantidad de saliva, también puede haber esta sintomatología. En cuanto a esofagitis y reflujo, vamos a empezar a ver que la sintomatología a veces se confunde mucho. Vamos a hablar un poquito ahorita de esofagitis, reflujo, acidez, gastritis, úlcera, porque se va confundiendo mucho esta sintomatología. Yo a veces vienen pacientes y me dicen, yo tengo reflujo. Y le digo, a ver, descríbeme bien cuál es la sensación que tienen. Y me dices que me arde durísimo aquí como en la boca del estómago, como entre el final de las costillas. Ahí estamos viendo gastritis o acidez, pero si no hay sensación de que se te devuelve o no hay sensación de ardor en pecho, es más a nivel gástrico, ¿no es cierto? Entonces, a veces, aunque el paciente ya te venga con un diagnóstico en este tema, siempre hay que hacer un repregunteo porque la terapia nutricional va a ser mejor en ciertos puntos para reflujo, en ciertos puntos para acidez, en ciertos puntos para gastritis. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esto y esto es súper importante que ustedes aprendan a diferenciar. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo me curé de la gastritis con un jugo de limón en ayunas. Y hay otro paciente que me dice, yo me tomo jugo de naranja y siento que me arde el estómago. ¿Por qué la sintomatología puede ser tan diferente en un paciente que en otro? Porque básicamente estamos viendo otro cuadro. Y los dos pacientes te alegan que es gastritis. Un paciente te dice que es por el jugo de naranja y el otro te dice que el jugo de limón le curó la gastritis. O sea, aquí es donde tenemos que empezar un poco a investigar. Y esto que les acabo de mencionar del jugo de naranja y del jugo de limón es algo que nos puede ayudar a nosotros a ver qué es. ¿No es cierto? Porque si el paciente me dice, uy, yo me tomo jugo de limón y no me da nada de dolor, más bien hasta me alivia.
Pero si me como, por ejemplo, yogurt, siento que me muero de la gastritis, ¿ya? Entonces aquí yo me puedo empezar a dar cuenta. ¿Qué pasa si me dice, ok, no tengo nada de síntomas con el limón, pero el yogurt me desencadena? ¿Yo qué sospecho ahorita? No hay gastritis erosiva, no hay un daño, ¿no es cierto? Darwin. Puede ser motilidad, ¿no es cierto? Puede ser también, el yogurt es una de las cosas también que mayor producción de ácido clorhídrico da. Entonces puede ser sí una acidez, pero sin daño de la mucosa. Entonces, y me dice, ok, y sí, sí siento que se me devuelve, o sea, sí siento reflujo, pero el jugo de limón nada. Entonces, el jugo de limón, por ejemplo, en donde podemos ver que hay sintomatología, los cítricos o los picantes, es cuando ya hay un daño, ya hay una lesión, ya hay un problema erosivo. De lo contrario, si yo tengo una buena barrera, el limón, ¿por qué me haría daño? Si mi estómago está hecho para preparar pH, para aguantar pH de 1, un pH de 4, de 3.5 que tiene el limón, no me tendría por qué hacer daño, ¿ya? Pero hay personas que sí, hay personas que te dicen automáticamente me tomo un jugo de naranja y me arde el estómago. Ahí podemos ver que ya hay un tipo de alteración en barrera. Entonces es muy importante hacer este repreguntío de qué alimentos te hacen mal, qué alimentos no te hacen mal. Por ejemplo, la grasa es un alimento que se asocia mucho a reflujo. Los lácteos es un alimento que se asocia mucho a acidez. Los picantes y los cítricos, cuando hay intolerancia, se asocia mucho ya a una lesión en barrera. Entonces tenemos que hacer un repregunteo y ver, ok, ¿qué te está causando esto? ¿Ya? Y hay pacientes que me han llegado a mi consulta también hablando, yo ahorita les puse ejemplos de alimentos, pero el otro día tuve una paciente que siempre les cuento esta historia porque me parece una historia interesante, que yo le decía, ¿cuándo has notado que tienes más ardor o más reflujo? Y esta paciente me decía, cuando sé que le tengo que ver a mi mamá. Era una paciente que le veía a su mamá 2 veces al año, tenía muy mala relación con su mamá, le iba a ver por el cumpleaños de la mamá y por Navidad. Me decía, yo ya sé que se acerca la fecha en la que le tengo que ir a ver y empiezo con problemas. A lo que me refiero es que también puede ser emocional el tema. En la parte intestinal, la parte emocional está muy ligada en unas personas más que en otras. Desde mi punto de vista, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo tengo totalmente deslindada la parte emocional de la digestiva. Es decir, yo tenga el sentimiento que tenga, mi parte digestiva se ve totalmente igual. Pero tenía una paciente que me decía, yo apenas recibo una noticia fuerte, me toca salir corriendo al baño. O sea, así de inmediato es el efecto que tiene. Y es verdad, cada persona somatiza diferente, cada persona tiene diferente sensibilidad a los receptores, pero en nuestro sistema gastrointestinal tenemos que tener algo en cuenta que va muy relacionado, que es de este eje intestino-cerebro, o en inglés este que se llama gut-brain axis. Es decir, en lugar donde más neuronas tenemos después del cerebro es nuestro intestino, donde más receptores de neurotransmisores tenemos después del cerebro es en nuestro intestino. El 85% de la serotonina que producimos es producida en nuestro intestino. Es decir, la salud emocional de la persona está súper asociada a la respuesta digestiva, la función digestiva. Ustedes todavía no pasan el módulo de comportamiento, pero cuando estemos en comportamiento vamos a ver varios estudios de cómo se asocia la alimentación en ansiedad, en depresión, en autismo, en toma impulsiva de decisiones. Es decir, hay inclusive cepas bacterianas como los coliformes que ya están totalmente lindadas al autismo o a la interacción social. Entonces, sabemos claramente que hay una relación muy fuerte entre nuestro comportamiento o nuestra conducta, nuestro estado emocional y lo que comemos, las bacterias que tenemos y cómo funciona este. Ahora, obviamente la parte emocional a veces no es que te genera un cortisol que está por el cielo, como te puede hacer una respuesta de estrés físico. ¿Y por qué me estoy yendo un poquito por este lado? Ustedes ya van a ver cuando lleguen a hospitales que todos los pacientes en cuidados intensivos con estrés físico fuerte están tomando IVPs de manera profiláctica. Toman inhibidores de bomba de protones simplemente para prevenir una úlcera. Y claro, aquí la úlcera uno ve, ok, una respuesta de estrés metabólico, estrés por patología súper fuerte, doy IVPs porque es muy común que los pacientes con este estrés me hagan úlcera.
en la vida cotidiana no tienes ese nivel de estrés agudo tan fuerte, pero tienes un estrés de crónico más leve, pero que en los estudios muestra que la cronicidad de algo leve puede ser igual de perjudicial a nivel corporal que algo agudo de corta duración. Entonces, el momento que vemos cortisol elevado, inflamación crónica, hay aumento de riesgo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, de enfermedades inflamatorias intestinales, úlceras, colon irritable, que ya vamos a ver también el tema de colon irritable, que básicamente colon irritable es cuando dices, ok, tienes sintomatología por 12 semanas en el último año, pero fisiológicamente y anatómicamente todo está bien. O sea, la etiología es psiquiátrica. Entonces hay muchas personas, como les digo, que tienen, y muchos de ustedes habrán podido relacionar con esto que les digo, que sienten clarito que la parte emocional les afecta la parte digestiva, y hay muchos de ustedes que serán como yo, que dicen, yo tengo totalmente deslindada la parte emocional a la parte digestiva. ¿Ya? Entonces, hay personas que lo pueden relacionar mucho más. Inclusive también tenía una paciente que me decía, yo el día que tengo que tomar exámenes, amanezco con el estómago revuelto, no puedo ni siquiera desayunar bien. O sea, hay personas que tienen totalmente lindado. ¿Ya? Entonces también quería hablar esto del tema emocional, porque no solo hay que evaluar la parte que les acabo de mencionar, de qué alimentos te hacen mal, qué alimentos toleras bien, qué alimentos no toleras bien, sino decir, ok, ¿has notado qué desencadena tu reflujo? ¿Es emocional? ¿Es alimentario? ¿Hay un alimento en particular? ¿O has notado que particularmente cuando tomas exámenes estás con reflujo? ¿Me explico? Para saber para dónde yo también voy orientando el tratamiento. Tengo que un poco tratar la causa. Tratar causas de estrés es mucho más difícil. Entonces te toca decir, ok, ir a actividad física, igual comer bien, relajación, meditación. Yo a veces me siento un poco inexperta recomendando meditación a los pacientes porque yo nunca he meditado. Entonces, has visto que cuando uno no ha hecho algo, uno, la verdad, le quedan dudas de que funcione o no. Sobre todo cuando la meditación es algo que no es tan tangible, por ponerlo así. Pero cuando uno lee los estudios acerca de meditación y te das cuenta del rol que tiene la meditación, eso me hizo creer, hasta me dio ganas de meditar los estudios, porque hay unos estudios súper interesantes, inclusive que cuando hacen MRIs, las personas que meditan tienen hasta el hipocampo agrandado, es decir, capacidad de concentración, de memoria, de sistemas de relajación, de estrés. O sea, he hecho meditación con exámenes físicos y hay resultados súper chéveres si es que les interesa leer. Como les digo, yo no me siento tan como en el poder de recomendar esto porque nunca lo he hecho, pero hay estudios súper interesantes si es que les interesa. Entonces, ejercicio, respiración, relajación, meditación, hay muchas cosas que se pueden recomendar. Porque decirle al paciente no se estrese, no le estás dando ninguna herramienta. Entonces hay que trabajar con algo más. El alimento de cítricos y picantes es justo lo que les había comentado hace un momento. Si yo noto que hay problema con cítrico y picante, voy a sospechar ya que hay algún tipo de erosión. El cítrico inclusive no debería hacer daño. Yo les ponía el ejemplo de este paciente que me dijo, yo me curé de mi gastritis con limón. ¿Por qué en algunos pacientes sí podría funcionar? Si no hay erosión y tú te tomas limón, automáticamente el limón, por la concentración de iones en el estómago, reduces la producción de ácido clorhídrico. Entonces tu cuerpo se acostumbra a producir menos ácido porque no necesita, estás dando ya iones de forma externa. Entonces sí hay un poco de sentido en el proceso. No es que yo recomendaría esto a base, pero hay muchas personas que te mencionan que esto les ha funcionado bien. No hay estudios que muestren que dar limón en ayunas funcione para gastritis, pero hay muchas personas que mencionan que les ha funcionado bien y como les digo, fisiológicamente sí podría tener algo de sentido. La recomendación, lo que sí se ha visto que ayuda a mejorar la barrera del estómago, son los picantes, 100% comprobado. Las personas que consumen alimentos picantes tienden a tener mejor producción de moco y de barrera protectora en el estómago. No sé si ustedes se han fijado que cuando comen picante, si a alguno de ustedes les gusta el picante, les aumenta secreción básicamente de todas las glándulas. Te hace llorar, sudar, moquear, salivar. Tiene el mismo efecto a nivel de moco gástrico. Entonces mejora
la producción de protectora, digamos, del estómago. Esto simplemente como medida profiláctica, es decir, las personas que consumen picante tienen menor riesgo a tener gastritis o úlcera. Sin embargo, si ya hay una lesión, obviamente es como si yo me pondría limón o me pondría ají en una herida abierta en la mano, va a existir dolor, ¿ya? Entonces, lo más importante es evitar, si ya hay sintomatología con un alimento y si el paciente ya ha logrado asociar cierto alimento con más sintomatología, vamos a evitar. Normalmente los alimentos que más sintomatología dan o los que más capacidad de producción de ácido clorhídrico tienen es los alimentos ricos en calcio y ricos en proteína. Por eso yo les decía que es muy común, yo tenía una paciente que me decía, Bernardo, siempre me pasa con el yogurt griego. Específicamente, ya se tomaba un yogur griego a media mañana y me decía, automáticamente le siento al yogur, pero que se me devuelve. ¿Por qué? No es que el yogur griego sea malo, pero tanto el calcio como la proteína me estimulan la producción de ácido clorhídrico. La producción de ácido clorhídrico está perfecta, siempre y cuando yo tenga un bolo alimenticio que me ayude a diluir esos iones. Si yo me comí el yogur griego con un bol de frutas, avena, mi huevo, mi tostada en el desayuno, esa producción de ácido clorhídrico estimulada por la proteína y el calcio va a tener en qué digerir, qué bolo formar. ¿Me explico? Se va a diluir más. Por otro lado, si me comí solo el yogurt a media mañana, ese yogurt en media hora salió del estómago y se quedaron solo esa sobreproducción de ácido clorhídrico sola en el estómago con una concentración de iones muchísima más alta. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes se aconseja que siempre las comidas sean súper equilibradas, que sean carbohidrato que no te estimula nada la producción de ácido clorhídrico, fibra, grasa, proteína, para que en realidad la estimulación amerite el bolo alimenticio que te acabas de comer. Listo. Esofagitis crónica, causas que pueden existir. Hernia, presión del esfínter esofágico inferior disminuida, aumento de la presión abdominal, vaciado gástrico lento. Entonces, tenemos varias causas de la esofagitis crónica. La hernia hiatal responde súper bien a todas las recomendaciones como anatómicas. Igual que la presión del esfínter esofágico inferior disminuida, el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, aumento de presión intraabdominal, ¿en qué cuadros podemos ver? En personas que utilizan ropa muy ajustada, por ejemplo, los pantalones a cintura ajustados aumentan mucho más esta presión, embarazo, uso de fajas, puede aumentar esta sintomatología. La presión del esfínter esofágico inferior disminuida se ha visto, por ejemplo, en personas que vomitan recurrentemente, tratamientos oncológicos, mujeres embarazadas, bulimia. En niños recién nacidos se ve que hay una tonicidad menor del esfínter esofágico inferior. Normalmente a los 3, 4 meses los bebés recién nacidos tienden a tener mucho reflujo. Y me atoré con mi propia saliva. Y ahora uno cuando tose le toca aclarar por qué está tosiendo. Entonces, la presión del esfínter esofágico inferior sí se puede ver alterada por algunos de estos factores. También la menta está comprobado que también disminuye el esfínter esofágico inferior, la tonicidad, el café al mismo tiempo que te disminuye la tonicidad, te aumenta producción de ácido clorhídrico, el tabaco te disminuye producción de bicarbonato a nivel de páncreas, hay muchas cosas que pueden empeorar. La cerveza y el vino también aumentan producción de ácido. Y hernia hiatal. El momento que ya se diagnostica una hernia hiatal, que el paciente todavía no recibe cirugía o no son tan grandes las molestias, responden súper bien a evitar presión abdominal aumentada, o sea, reducción de presión abdominal, que utilicen ropa floja. También a levantar la cama a 45 grados, a no acostarse 3 horas después de haber comido. Es decir, como les decía, ayuda de la gravedad básicamente, y no realizar ejercicio también después de haber comido. Yo tenía un paciente que me dice, es que Bernarda, siempre hago flexiones de pecho y se me devuelve. Tienes aumento de presión intraabdominal, ¿no es cierto?, por la fuerza, y estás en una posición también que la gravedad no ayuda, entonces también puede ser el caso, ¿ya?
Vaciado gástrico lento. El vaciado gástrico lento puede ser patológico o fisiológico, ¿no es cierto? Se puede ver en diabetes, problemas de la motilidad, gastroparesia, o también puede ser por exceso de consumo de grasa y de cantidad de alimento. Mientras más grande sea lo que comí y más grasoso, más tiempo va a permanecer en el estómago. La grasa estimula la colecistoquinina que retrasa el tiempo de vaciado gástrico. No sé si a ustedes les ha pasado que van al Palacio de la Fritada y se comen una fritada completa y luego en lugar de que les dé hambre a las 3 horas, les da hambre como a las 7 horas. ¿Sí les ha pasado? Que se comen así la empanada y el yapingacho y la fritada y el aguacate y todo completo y quedas lleno, pero así, pero perfecto. En lugar de que te dé hambre a las 4 de la tarde, te da hambre a las 8 de la noche. Entonces suele pasar mucho porque la cantidad fue grande y porque el contenido de grasa en la alimentación fue grande. En personas que tengamos buen tono del esfínter esofágico inferior, solo dijiste que bestia, qué rico comí en el Palacio de la Fritada, comeré a las 8 de la noche mi siguiente comida cuando me da hambre, no pasó nada. Tu cuerpo puede hacer esa adaptación, puede metabolizar y no pasó nada. En personas que tengan hernia hiatal, que tengan disminución de la tonicidad del esfínter esofágico, va a provocar esas 8 horas, no van a decir qué bestia, qué rico comí, estoy llena, sino esas 8 horas van a decir miércoles, ¿por qué comí esto? Porque esas 8 horas se les está devolviendo todo lo que acabaron de comer, ¿no es cierto? Entonces, una de esas es comer porciones normales hasta estar con una llenura que te haga sentir plena, o sea, te dicen una llenura que te haga sentir como una sensación de plenitud, en lugar de así una llenura fea. Y con contenidos de grasa normales, 1 o 2 porciones por comida, pero no la fritada más el yapingacho más la empanada de morocho más el aguacate, ¿no es cierto? Que tienes como 5 o más porciones de grasa ahí. Entonces, esa es una de las recomendaciones para el vaciado gástrico lento o cualquiera de las anteriores que acabamos de ver. Y vómito recurrente, que ya habíamos hablado también. Entonces, para prevención de reflujo esofágico, principalmente lo que habíamos hablado, reducir presión intraabdominal, cama a 45 grados, no acostarse después de 3 horas de haber comido, evitar alimentos con mucha cantidad de grasa o que sean muy grandes. Otra súper importante aquí es evitar el líquido con las comidas. El momento que yo meto líquido a mi comida, básicamente hace que se pueda devolver mucho mejor. Inclusive uno de los tratamientos más efectivos en niños con reflujo es colocar cereal de arroz o almidón en la leche para hacerle más espesa. Entonces es una de las recomendaciones principales, no consumo de líquidos con las comidas. Suena difícil, no es una vez que te acostumbras. Darwin. No, también para hernia yatal. También para el flujo por hernia yatal. El líquido siempre se va a devolver más fácil que la comida sólida. Ahora, yo una recomendación que les doy a mis pacientes, a mí no me gusta ser tan estricta como decirles, ¿sabe qué? No se puede tomar nada de líquido la comida, porque tal vez si se te queda la papa en medio esófago, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa a veces que es como que se te queda ahí la papa seca. No le va a decir, siga atorándose, o sea, tampoco no creo que la vida es blanco o negra, sino que les digo que consuman la menor cantidad posible de agua durante la comida. Y que más bien traten de consumir unos buenos 4 vasos a lo largo de la mañana y unos 4 vasos de agua a lo largo de la tarde. De esa manera, cuando uno está bien hidratado, a mí me pasa que si he tomado buena cantidad de agua durante la tarde, me siento a cenar y a veces ni me acuerdo de ponerme agua, eso es como me olvido completamente. Pero si no he tomado nada de agua toda la tarde, el rato que me siento a comer, me quiero hasta fondear 2 vasos antes de empezar a comer. Entonces, muchas veces depende de tu estado de hidratación. Entonces, esto también puede ayudar como recomendación a los pacientes. Prevenir el dolor e irritación. También, obviamente, yo les estoy hablando de la parte nutricional, pero siempre puede ir conjuntamente con la parte farmacológica, ¿no? En condiciones que amerite. Evitar comidas grandes, altas en grasas que habíamos hablado, no ingerir alimentos 3 a 4 horas antes de acostarse. El fumar, principalmente el fumar daña la barrera protectora, evita la reparación protectora del estómago y reduce la producción de
reduce la producción de bicarbonato a nivel de páncreas. El tabaquismo aumenta mucho incidencia de úlceras gastroduodenales. Y evitar bebidas que contengan alcohol. El alcohol, los dos tipos de tipos de alcohol que más estudios tienen es la cerveza y el vino. Sin embargo, todo tipo de alcohol aumenta el riesgo. Entonces, los que peor hacen son la cerveza y el vino. El chocolate y la cafeína, inclusive el café sin cafeína se ha visto que sí tiene un rol aquí. Entonces, inclusive el café sin cafeína, por los taninos, aumenta producción de ácido clorhídrico. Entonces, y gaseosas también tienen este efecto. Gaseosas, sobre todo aquellas que tienen cafeína. Evitar menta, que les había comentado que la menta relaja el esfínter esofágico. Consumir alimentos lácteos, sobre todo sin acompañar, es mala idea, sin que no haya ni otra comida para acompañar. El ejemplo que yo les puse con el yogur. Y esto la verdad es que antes la recomendación era que te tomes un vaso de leche. Tienes gastritis, te tomas un vaso de leche, automáticamente te pasaba, porque sí, el pH de la leche es 7. Entonces apenas se tomaban la leche, les mejoraba, pero en media hora el dolor era peor. Entonces, luego se vio que no es efectivo. No es que se necesita evitar el consumo de lácteos, simplemente se necesita regular dentro de una comida grande. Estar levantado luego de comer, ropa ajustada, ácidos y picantes si es que hay dolor al consumo. De lo contrario, no se necesita quitar. ¿Ya? Esto ya habíamos hablado. Uy. Y para finalizar, vamos a ver cirugías de cavidad oral. Las cirugías, ¿alguien aquí ha escuchado acerca de los alimentos enconosos? Sí. Yo no había escuchado hasta que un alumno me dijo hace unos 3 años. La razón por la que quería un poco conversar acerca de esto es porque hay muchísima creencia cultural y yo creo que es a nivel de América Latina, porque en Estados Unidos no hay las guías post cirugía no te incluyen nada de esto, de que hay alimentos que te aumentan riesgo de infección y aquí se les conoce como alimentos enconosos. Me imagino que la gran mayoría de ustedes se habrá quitado las muelas del juicio, si no me equivoco. Hay algunos que ya nacen sin las muelas del juicio, pero me imagino que la gran mayoría, para ponerles un ejemplo por el cual casi todos de nosotros hayamos pasado, y me imagino que a la gran mayoría de ustedes les mandaron a no comer alimentos que no tenían mucho sentido. Hay alimentos que sí estoy de acuerdo que uno no debe consumir porque tal vez se te puede meter en la herida. Ahora la cirugía inclusive no te cosen, simplemente te sacan y te dejan ahí el hueco de la muela. Entonces, sí van a haber alimentos, si te comes arroz, tal vez se te quede ahí, no porque te vaya a aumentar el riesgo de infección, sino porque va a contaminar la herida. Pero hay muchos, y eso no les digo, no solo es una creencia a nivel popular, esto te dicen tus cirujanos. Te dicen no comerá lácteos, no comerá chancho, no comerá maní, no comerá aguacate. Es decir, hay mucha creencia inclusive en el entorno médico. No hay ningún estudio que valide esto. No hay, es más, en Estados Unidos, como les mencionaba, las guías para cirugía bucal te recomiendan, te dicen vaya a tomarse un helado, que es a base de leche. Porque sabemos que lo frío desinflama y ayuda a que no se te hinche. ¿Ya? Entonces, no hay nada científico que te avale esto. ¿Ya? Entonces, quería empezar por esto. Hay algunos alimentos que pueden tener una respuesta más inflamatoria, sí. Eso tomaremos el tema en músculo esquelético, no lo suficiente como para que te inflamen ¿cómo se llama? Tu postcirugía de muelas. Hay alimentos inmunorreactivos que funcionan muy bien en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo necesita consumir alimentos inmunorreactivos. Toda la proteína es inmunorreactiva. Si nosotros no tenemos una buena regulación de nuestra programación inmune, nuestro cuerpo puede responder de forma nociva a cualquier proteína. Vamos a recordar que la proteína es básicamente un antígeno.
O sea, nuestro cuerpo a los 6 meses de edad, a los 5 meses de edad, aprende a reconocer el alimento y decir, ok, yo no tengo que responder, yo no tengo que tener una inmunoreacción hacia el gluten en el trigo, o hacia la caseína en la leche, o hacia la albúmina en el huevo. ¿Me explico? Básicamente, nuestro cuerpo tiene linfocitos T reguladores y otras moléculas reguladoras que tienen este nivel de tolerancia hacia proteínas exógenas que debemos consumir. Inclusive proteínas de bacterias comensales que deberíamos tolerar. Nuestro cuerpo aprende simplemente, debería aprender a solo responder a bacterias patógenas. ¿No es cierto? O a patógenos en general. Entonces, de ahí viene todo este tema. Alimentos inflamatorios, hay muchísimos, porque básicamente toda la proteína es inflamatoria. Son alimentos, agentes externos que nuestro cuerpo puede responder. Y hay alimentos antiinflamatorios también, que regulan esto. Entonces, como algunos que aumentan producción de proinflamatorios, como otros que aumentan producción de antiinflamatorios y me regulan la producción de proinflamatorios, como es el omega 3, por ejemplo, que me reduce la acción de las ciclooxigenasas. Pero básicamente yo necesito de ambos alimentos para estar en un balance. Lo que yo necesito de mi sistema inmune es que responda cuando necesita responder y que regrese a su estado basal. Inclusive cuando yo tengo una cirugía, cuando yo tengo una infección, que responda a lo que debe responder y que retorne. Personas que tienen enfermedades o que tienen obesidad, por ejemplo, se ha visto que responden más de lo que deberían responder y tienen una inflamación mayor a la que deberían tener. Personas desnutridas, por ejemplo, en cambio tienen una menor respuesta y menor nivel de inflamación, que tampoco es bueno. ¿Ya? La cantidad de respuesta que nosotros tengamos se ha visto que está muy asociada a nuestro porcentaje de grasa. Una de las cosas que más regula nuestra respuesta inflamatoria es nuestro nivel de porcentaje de grasa. La leptina, los adipocitos que producen macrófagos, que producen muchas moléculas de función inmune. Entonces, sí, eso sí, de ahí a que sean enconosos y que me vayan a aumentar riesgo de infección, no hay nada con base científica. Y más bien se debe recomendar que se come equilibrado, balanceado para recuperar bien, alto en frutas, en vegetales, en nutrientes. Pueden ser alterados en su textura para mejorar si es que el paciente no puede masticar bien o si se le va a quedar en el ¿cómo se llama? En el orificio de la cirugía. Entonces sí se puede alterar un poco en textura para facilitar el consumo, pero la alimentación debe ser básicamente equilibrada para la recuperación. ¿Ya? Entonces eso quería comentarles un poquito acerca de la cirugía de cavidad oral, amígdalas. Amígdalas ya casi no se hace, pero también en caso de resección de las amígdalas. Las cirugías a nivel gastrointestinal son bastante complejas en la parte nutricional. Yo les voy a dar más la parte que se trata a nivel médico, porque, por ejemplo, en cirugías gastrointestinales es súper importante que el paciente esté en NPO antes de ingresar a la cirugía. Luego de que sale la cirugía, se tiene que empezar tolerancia con nutrición parenteral, luego líquidos amplios, luego carbohidratos. Es decir, no es que de buenas a primeras sale de una resección de intestino y yo le puedo mandar pollo. Entonces, las cirugías intestinales o gástricas tienden a tener la mayor limitación de alimentos. ¿Listo? Esto es justo lo que habíamos hablado. Durante las primeras 24 horas se recomienda alimentos fríos, de fácil consumo. En el segundo día ya se puede que sean alimentos tibios. Y a partir más o menos del tercer, quinto día ya puede ser la dieta normal. En las primeras horas sí se puede, como les digo, no necesariamente evitar ciertos alimentos, pero evitar alimentos que necesites masticar mucho o que se puedan meter en la herida y demás. Ahora, si el paciente no va a poder consumir por una cirugía amplia o por estado de conciencia, siempre se van a recomendar que se dé soporte nutricional. El soporte nutricional, ahorita nos vamos a tomar un tiempito para ver el soporte nutricional en pacientes. El soporte nutricional va a ser diferente dependiendo de la recuperación, de la patología, del cuadro, del tratamiento del paciente. Los tipos de alimentación, cuando ustedes ven en una historia clínica que dice B pequeña o significa vía oral. El paciente está consumiendo alimentos por vía oral normal. De aquí que estos pueden ser líquidos, semilíquidos, semisólido, sólido, blando, astringente. Pueden haber muchos tipos de alimentaciones por vía oral.
Si dice NE, es nutrición enteral. La nutrición enteral puede venir por sonda nasogástrica, nasoyeyunal, orogástrica, oroyeyunal, o gastrostomía o yeyunostomía. Yo, ¿cómo voy a definir cómo alimentar? Dependiendo del tiempo de duración y del cuadro. Normalmente, tiempos de duración corto se ponen sondas nasogástricas o nasoyeyunales. Si yo sé que voy a poderle alimentar al paciente en 4 días, pongo sonda, no tengo que hacer una ostomía. Por otro lado, si tengo un paciente con fibrosis quística, desnutrición, que le tengo que hacer alimentación enteral nocturna, le voy a realizar una ostomía o una gastrostomía, aunque sea de forma enteral. Enteral quiere decir que pasa por el sistema enteral, es decir, pasa por el intestino. Parenteral quiere decir paralelo al intestino, es decir, no pasa por el intestino. ¿Ya? Por otro lado, si tengo un paciente con neumoaspiración y que está acostado con alteración del estado de conciencia, no voy a ir al estómago porque hay mucho riesgo de neumoaspiración, se va al yeyuno. ¿Ya? Entonces, dependiendo, como les digo, del cuadro, del estado de conciencia, del tiempo de duración, yo voy a ver qué se realiza. Un paciente con cirrosis que tenga varices esofágicas, no voy a poner sonda, no voy a estar ahí pasando por el esófago tocando las varices esofágicas. Se tiene que hacer ostomía. Entonces, dependiendo de cuál sea el cuadro del paciente, hay muchas cosas que pueden hacer que yo decida que sea un tipo de sonda, otro tipo de sonda, por dónde entre, a dónde vaya. ¿Ya? Y de ahí parenteral. Parenteral puede haber parenteral parcial o una parenteral completa. La parenteral parcial se puede colocar por vía periférica, en el brazo, por cualquier vía periférica, pero solo puedes llegar a pasar el 30% de las calorías totales en el día. Es decir, solo puedes llegar a completar un poco la alimentación, pero no le puedes mantener a un paciente a base de nutrición parenteral por vía periférica, porque la osmolaridad de la alimentación, esa osmolaridad de la alimentación no te da en una vía tan chiquita, vas a causar un colapso de la vía, una flebitis. Cuando ya se quiere dar el 100% de la nutrición de forma parenteral, tiene que ir a una vía central, que puede ser o femoral o subclavia, normalmente es subclavia. ¿Listo? Cuando ya se quiere dar el 100%. La única razón para poner o prescribir alimentación parenteral es si es que yo no puedo alimentar por otra vía. Si no, no hay razón alguna por la cual yo vaya a dar nutrición parenteral. Si en realidad no hay forma de que yo pase alimento por vía de intestino, voy a parenteral. Si yo puedo pasar por vía intestinal, siempre voy a preferir. Tiene menor riesgo de mortalidad, complicaciones, infecciones, alteración de la permeabilidad intestinal, traslocación bacteriana, sepsis, menor coste. Es decir, los beneficios tanto económicos como de salud te mencionan que siempre trates de mantener alimento paseando por vía enteral. Vamos a recordar que los enterocitos básicamente se alimentan de la comida que existe en el lumen intestinal. Y la vida media de un enterocito es 5 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no pasé alimento por 5 días por el sistema digestivo, básicamente los enterocitos ahí no queda ni medio vivo. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que la permeabilidad del intestino se me altera, que las bacterias del intestino pueden pasar a torrente sanguíneo con mayor facilidad y eso puede complicarme muchísimo más las cosas. ¿Ya? Siempre hay que tratar de pasar alimento por vía oral o si no es oral, por vía enteral. ¿Listo? Creo que ya estamos con eso. Siempre, como les había mencionado, empezar por líquidos e ir subiendo. Ya vamos a ir viendo cómo se va subiendo. Si es que hay sintomatología de boca seca o serostomía, alimentos siempre húmedos, con salsas, con juguitos, licuados, para evitar que el paciente se quede como a medio camino, ¿ya? Higiene oral, se pueden utilizar anestésicos si es que se necesitan. Y como les había mencionado, las infecciones no se ve asociada a que los pacientes que restrinjan ciertos alimentos tengan menor incidencia a infecciones. No hay tal información. ¿Ya? Y creo que con eso estamos. Nos quedamos aquí en gastritis y úlcera. Porfa, se acuerdan que tengo un montón de grupos abiertos y con cada grupo me quedo en otro punto, entonces anoten, ya nos quedamos en la 17 para seguir el siguiente viernes. ¿Listo?
Que tengan buen inicio de semestre. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias, Bernarda. Chao. Gracias. Gracias. Bernarda.